Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese espacio mágico donde desentrañamos cada secreto, cada drama y cada romance que nos regala la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os apasiona, las bodas secretas y la ambición desmedida que lo eclipsa todo. Sí, lo habéis leído bien, esos matrimonios que se gestan en la sombra, esos pactos silenciosos que a veces vemos en pantalla y que nos dejan boquiabiertos, esos enlaces que en lugar de ser la celebración del amor, son herramientas para escalar posiciones, trampolines hacia el poder, o el resultado inevitable de decisiones precipitadas y a menudo, profundamente lamentadas. Si eres de los que viven al filo del asiento con cada giro inesperado, con cada trama que te atrapa y te hace desvelarte, este es tu vídeo. Pero antes de que comencemos a desvelar todos esos detalles jugosos que tanto nos encantan, no olvidéis suscribiros al canal si aún no sois parte de esta gran comunidad de telenoveleros. Y activad la campanita. Así estaréis al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. No queremos que os perdáis nada de lo que tenemos preparado para vosotros. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este mar de secretos, ambiciones y bodas ocultas. Hoy vamos a explorar en profundidad cómo algunas de las series turcas más aclamadas han jugado con este concepto de las bodas secretas. Veremos cómo esas uniones, que deberían ser símbolos de amor y compromiso, se convierten en auténticas armas de poder, en peldaños hacia la cima de la ambición, o en algunos casos, en la triste consecuencia de decisiones tomadas al calor del momento y que acaban generando arrepentimiento y dolor. Os he preparado una selección de series que estoy segura, os van a cautivar. Cada una de ellas ofrece una dosis única de drama, intriga y personajes que no os dejarán indiferentes. Vamos a ver cómo los creadores de estas series han tejido estas historias de bodas ocultas, ambiciones desmedidas y amores a prueba de todo. Comencemos con una serie que, aunque no tiene una boda secreta como eje central, nos muestra a la perfección cómo la ambición y los pactos ocultos pueden conducir a un matrimonio plagado de secretos y tensiones. Hablo de Kara Para Aşk, que en algunos países conocimos como amor de contrabando. Esta joya televisiva, que combina con maestría los géneros policial y romántico, nos presenta a Ömer Demir, un comisario de policía interpretado por el carismático Engin Akyürek. Ömer, devastado por la muerte de su prometida, inicia una investigación que lo arrastra a una red de lavado de dinero y corrupción de proporciones épicas. En su camino conocerá a Elif Denayse, encarnada por la talentosa Tuba Büyüküstün, una diseñadora de joyas que también busca respuestas sobre la misteriosa muerte de su padre. ¿Dónde encaja la boda secreta en esta trama? Pues bien, Kara Para Aşk nos muestra cómo la incansable búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción están intrínsecamente ligadas a los oscuros secretos que se ocultan tras las fachadas de las familias adineradas y poderosas. Veremos cómo esos secretos pueden llegar a destruir matrimonios, incluso antes de que estos lleguen a consumarse. Aunque no hay un matrimonio oculto inicial, el amor entre Ömer y Elif nace en medio de esta tormenta de secretos e investigaciones, y se ve constantemente amenazado por las ambiciones y maquinaciones que les rodean. La serie, en su esencia, es un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida puede destruir incluso el amor más puro, de cómo las apariencias pueden ser terriblemente engañosas y de cómo la lealtad puede ser una moneda de cambio en un mundo donde el poder lo es todo. Y no podemos dejar de lado la química explosiva entre Engin y Tuba, que eleva cada episodio a una montaña rusa de emociones. Un dato que no podemos pasar por alto es que esta producción fue un éxito rotundo a nivel internacional, consolidando el poder de atracción global que tienen las series turcas. Ahora demos un salto a una serie que sí tiene una boda secreta como uno de los motores principales de su trama, aunque no sea desde el principio. Me refiero a Zalim Istanbul, que en español se tradujo como Ciudad Cruel. Este drama familiar que nos presenta a dos familias antagónicas, una rica y poderosa y otra humilde y trabajadora, que se ven entrelazadas por los caprichos del destino, es una radiografía de cómo la ambición y el anhelo de poder pueden llevar a las personas a tomar decisiones que traspasan todos los límites. Los actores principales, como Mehmet Ozandolunay, Deniz Wur y Simay Barlas, nos regalan interpretaciones magistrales que nos sumergen de lleno en esta historia de intriga y emociones. En Ciudad Cruel, la boda secreta no es el punto de partida, sino una de las consecuencias directas de las ambiciones descontroladas de los personajes. Aga Karakay, el patriarca de la adinerada familia Karakay, es un hombre dispuesto a todo para salvar a su sobrino paralítico, Nedim. Su desesperación le lleva a hacer un pacto secreto que incluye un matrimonio con Cemre, una enfermera de origen humilde. Este matrimonio, lejos de ser un acto de amor, se convierte en una transacción comercial,
una manera de garantizar la continuidad de la familia y su poder. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la ambición puede corromper incluso a las personas con buenas intenciones, y cómo los secretos y las mentiras pueden acabar teniendo consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Un detalle fascinante de esta serie es la manera en la que retrata las marcadas diferencias sociales que existen en Estambul y cómo esas diferencias influyen en las decisiones que toman los personajes. Cambiando un poco de registro, quiero hablaros de Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, es una combinación de drama romántico y acción que nos presenta la historia de Ferhat Aslan, un asesino a sueldo con un pasado oscuro, y la doctora Aslınar, una mujer idealista y comprometida. Si bien la serie no gira en torno a un matrimonio secreto en su totalidad, sí se basa en un matrimonio forzado y en una promesa que se esconde entre sus protagonistas. El matrimonio se convierte en una forma para que Ferhat escape de su destino a manos de la organización criminal en la que está enredado. La relación entre Ferhat y Asl comienza de una manera muy poco convencional. Asl es secuestrada y obligada a casarse con Ferhat. Como en los casos anteriores, esta unión no surge del amor, sino de la necesidad y la imposición. El matrimonio se convierte en un secreto para el mundo exterior, pero también dentro de la propia pareja, ya que ambos ocultan sus verdaderos sentimientos y motivaciones. Es fascinante ver cómo la serie explora la dualidad entre el bien y el mal, y cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados, incluso en medio de una relación que comenzó con el pie izquierdo. Una curiosidad de esta serie es que la química entre Ibrahim y Birce es tan intensa que traspasa la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoren de su peculiar historia. Pasemos ahora a una serie que probablemente os suene mucho y que no podía faltar en nuestra lista, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una de las series turcas más populares a nivel internacional. Aunque Pájaro Madrugador se centra en la historia de amor entre Sanem y Can, también nos muestra cómo las ambiciones y los secretos familiares pueden generar situaciones que, aunque cómicas, están marcadas por la necesidad de ocultar ciertos hechos. Si bien no hay una boda secreta como tal, la serie juega con la idea de un compromiso secreto y con el temor de revelar ciertas verdades para proteger las aspiraciones profesionales y personales de los personajes. La historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo aventurero, se complica debido a los secretos que ambos esconden y que los llevan a vivir situaciones cómicas que al mismo tiempo ponen en peligro su relación. La serie es un ejemplo de cómo las ambiciones, aunque a veces parezcan inocentes, pueden conducir a decisiones que obligan a las personas a vivir vidas ocultas y que, a la larga, pueden dañar incluso las relaciones más sólidas. Un dato curioso es que esta serie lanzó a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir, consolidando su estatus como estrellas de las telenovelas turcas. Y ahora volvamos a los dramas más intensos con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos presenta la historia de Eda Yldz y Serkan Bolat, dos personas que se ven obligadas a fingir un compromiso. Esta relación comienza con un contrato y una boda falsa, en principio, para beneficio mutuo, pero las ambiciones personales se interponen al verdadero amor que surge entre ellos. Aunque su boda no es un secreto para todos, sí que se desarrolla de manera oculta en algunos momentos clave de la historia, en los que las ambiciones de Serkan y la necesidad de proteger su imagen hacen que su relación se viva de manera semiclandestina. La serie nos muestra cómo las ambiciones profesionales pueden interferir con las relaciones personales y cómo a veces las apariencias pueden ser engañosas. La boda, aunque inicialmente sea un contrato, acaba influyendo en la vida de ambos y, como era de esperarse, haciendo que las emociones reales salgan a la luz. Esta serie, como bien sabréis, ha sido un auténtico fenómeno internacional y ha consolidado a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas de la televisión turca. La dinámica entre ambos actores es una de las claves del éxito de la serie, ya que su química traspasa la pantalla, generando un gran impacto en la audiencia. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, quiero hablaros de Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie es un auténtico culebrón turco que nos sumerge en un mundo de intrigas, ambición, romances y traiciones. Los actores principales, como Eda y Siseb Balsam, nos brindan actuaciones muy sólidas que hacen que cada capítulo sea una sorpresa. Aunque Fruto Prohibido no tiene una boda secreta inicial, sí que juega con el matrimonio como una herramienta para la ambición y el poder. Los personajes principales, como Yildiz y Ende, utilizan el matrimonio para escalar socialmente o para vengarse de sus rivales.
Las bodas o incluso los compromisos, a veces se convierten en secretos bien guardados para lograr ciertos objetivos. Es en este punto donde la serie explora la idea de las uniones ocultas, para mostrar cómo las ambiciones pueden llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y a sacrificar incluso su propia felicidad. La serie es un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede corromper a las personas y cómo el poder puede convertirse en una obsesión. Un dato interesante de esta serie es que ha tenido una gran cantidad de temporadas, lo que demuestra su popularidad y su capacidad para mantener enganchados a los espectadores con sus giros argumentales. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas y sus bodas secretas que nacen de la ambición. Como habéis visto, este tema es recurrente en muchas de estas producciones, y sirve como un catalizador para crear tramas llenas de drama, intriga y emociones. Cada una de estas series nos muestra cómo la ambición puede corromper el amor y cómo los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este canal dedicado a las series turcas. Me encantaría saber vuestra opinión, así que no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series os ha gustado más? ¿Hay alguna otra que creéis que debí haber mencionado? Os leo con atención. Y por supuesto, no olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las telenovelas turcas.